Hermanos, dice aquí nuevamente, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Qué pregunta tan impactante, tan importante nos dice en este pasaje. Cuando son destruidos los fundamentos, hermanos, ¿qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer el Hijo de Dios como cristiano? ¿Cómo debemos actuar? Fíjese que hay muchas recomendaciones de cómo debemos actuar en casos de desastres, en casos de ante una contingencia, ante un fenómeno natural, ante, por ejemplo, ante un terremoto, ante una inundación, ante un incendio, ¿sí? Hay cosas que necesitamos hacer, pero es muy importante que también nosotros sepamos actuar o sepamos qué hacer ante una situación que tiene que ver con algo espiritual, que tiene que ver con algo que está en contra de lo que la palabra de Dios dice, que está en contra de los fundamentos, de lo que la palabra de Dios nos enseña, y que eso crea inestabilidad, crea confusión, crea un desorden en la vida de las personas. Entonces es lo que vamos a ver. ¿Qué hacer? El tema de hoy es entonces, ¿qué hacer en una situación de caos? Y nos va a ayudar mucho el hablar de algo que conocemos, que tiene que ver con un fenómeno natural o una situación impredecible para poder llegar a la aplicación de algo espiritual. Bueno, cuando hay una situación de caos, una situación impredecible, la palabra de Dios nos enseña algunos consejos que podemos hacer, que podemos practicar en caso de esa situación difícil. Cuando nosotros hablamos de la palabra caos, nos estamos refiriendo a una situación impredecible. ¿Qué sucede cuando de repente usted se entera de que su hijo está en las drogas, de que su hijo se droga, de que su hijo vende droga? ¿Qué va a pasar cuando se entere de que su hijo está en un problema de abuso sexual o él es el abusador? ¿Qué va a pasar cuando se entere que su hijo sufrió un accidente fatal? ¿Qué va a pasar cuando usted se entera de alguna situación de infidelidad en su matrimonio? ¿Cómo actuar cuando usted se entera de alguien que ya falleció y que usted no estaba, esa persona no estaba lista ni usted para esa situación? Entonces, hay cosas que nosotros debemos de entender y debemos de saber cómo actuar, cómo debemos de reaccionar en ese momento y qué cosas hacer, pero algo más, hermanos. ¿Qué hacer ante las cosas que estamos viviendo en la actualidad y que no debemos de callar ante las injusticias? ¿Qué hacer cuando la hija ya tiene la mentalidad de que, bueno, pues es mi cuerpo y pues yo sé lo que hago y pues yo voy a abortar? O cuando alguien por ahí resulta que ya sale del closet y de repente, bueno, ¿qué hacer ante los bombardeos que nos están, que los medios de comunicación hacen o a través de literaturas y que posteriormente a través de las enseñanzas en la escuela? Entonces, sí es importante eso, hermanos. Fíjese que cuando ocurre una emergencia, siempre hay una recomendación muy importante. ¿Y cuál es? Por ejemplo, cuando hay un sismo, cuando hay un terremoto, ¿qué es lo que se dice? Busca, si estás dentro, pues busca salir de la casa y busca un punto de reunión, un punto donde puedas estar ahí seguro. Pero si no puedes salir de la casa, ubícate en un lugar donde puedas ser protegido.
Entonces hay instrucciones. Aquí el salmista nos recuerda cuál es el punto de reunión. Fíjense en el versículo 4. Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono. Hermanos, ante una situación difícil, ante una situación de caos, lo primero que debemos hacer, primer consejo, en una situación de caos, busque a Dios. Debemos de buscar a Dios. Debemos de ir en oración, si se puede, si podemos hacerlo. Siempre se va a poder, pero a lo que me refiero es, si usted tiene la posibilidad de asistir al templo, de acudir al templo, acá es donde usted va a encontrar la fortaleza. Aquí es donde usted va a encontrar palabras de vida, palabras que tienen que ver con lo que Dios quiere que hagamos. No se aleje de Dios. Lo primero que debe de hacer ante una situación de caos, ante ese problema que se le esté enfrentando o que se esté presentando, no se aleje de Dios. Acérquese a Dios, busque a Dios, continúe asistiendo a la iglesia, siga asistiendo al templo, porque muchos ante la situación de adversidad lo que hacen es alejarse de Dios, lo que hacen es, no, pues ¿qué van a decir de mí? Mejor me alejo, no quiero que me juzguen, no quiero que me critiquen. No, hermanos, acá nos habla de que debemos de buscar a Dios. Jehová está en su santo templo. Entonces, debemos de acudir a Dios. Siempre encontraremos a Dios en una iglesia cristiana que ama a Dios, pero de verdad, donde somos miembros, donde nosotros nos reunimos, siempre va a haber consuelo. Siempre va a haber fortaleza y juntos vamos a unirnos en oración por esa situación que usted esté pasando, que en su familia esté sucediendo. Va a encontrar la ayuda espiritual del pastor, la ayuda espiritual de los líderes, de los hermanos que amamos a Dios. No está solo, no está sola. Dios va a estar con usted, pero necesita ayuda. Necesita acercarse a Dios, asistir a la iglesia. Otro de los consejos ante una situación de caos es que debemos de confiar en que Dios tiene el control. Dice ahí mismo en el versículo 4, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Entonces, debemos de mantener la calma. A veces eso es difícil de poder hacer cuando estamos en una situación adversa, por ejemplo, ante un fenómeno natural. Pero cuando creemos que Dios está con nosotros, cuando creemos que Dios tiene el control de nuestra vida, podemos mantener la calma aún en la dificultad. Debemos de decirle: Dios, guíame, dame sabiduría, ¿qué hacer ante esta situación? Ayúdame, Dios, a no perder la confianza en ti, porque tú tienes el control. La Biblia dice que el Señor está en su trono. Aunque todo se pueda derrumbar en este mundo, Él sigue estando en su trono, gobernando todo. Él no puede fallarnos. Él no está ajeno a lo que estamos viviendo. Él siempre tiene el control. Así es que, ¿qué necesitamos hacer? Debemos decir: Señor, esta situación que estoy viviendo es muy difícil. Esta situación que se está presentando no es fácil. No sé ni siquiera qué hacer, pero sé que tú tienes el control, sé que tú me amas y algo bueno va a salir de esta situación, aunque en el momento es algo difícil,
es algo doloroso, es algo que no se desea, pero tú me vas a ayudar porque tú lo has prometido. Hermanos, ante el engaño del mundo, ante la situación que se está viviendo de esas enseñanzas, filosofías huecas, enseñanzas de demonios, nosotros debemos de acercarnos a Dios. Fíjese que hay algunas cosas que Dios nos recuerda que debemos hacer. Y una de ellas es que debemos de buscar a Dios. La Biblia dice en Oseas 4:6, Oseas 4:6 nos dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. En la primera parte, ¿por qué mucha gente es engañada? ¿Por qué mucha gente ya no quiere seguir adelante? Ya no quiere buscar a Dios porque no lee la Biblia, porque no asiste a las reuniones de escuela dominical. Hermanos, la escuela dominical es muy importante en nuestra formación. Ahí recibimos instrucción, ahí recibimos doctrina. Entonces yo les invito a asistir todos los domingos, niños, jóvenes, adultos. Traigan a sus hijos a que vengan con su Biblia y con su libro del expositor o el libro que esté viendo. Va a aprender bastante acerca de las misiones, acerca del Espíritu Santo, acerca de la familia de Dios, acerca de los principios y valores valores eternos que Dios quiere que practiquemos. Entonces, aquí hay algo muy importante. Mucha gente no pone su confianza en Dios porque ni siquiera sabe lo que dicen las promesas, porque no lee la Biblia. Y como no la lee, no la escudriña, no la practica, es presa fácil para ser engañada, para ser destruida. Y acá nos dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, porque le faltó leer la Biblia, porque le faltó meditar en la palabra de Dios. Hermanos, cuando la gente habla o las personas de promover el aborto, nosotros debemos de hablar, debemos de estar en contra y alzar la voz y decir: no, yo soy pro vida, yo apoyo la vida, y decir lo que dice la palabra de Dios ahí en Isaías. Ahí nos menciona, y desde el Génesis hasta Apocalipsis, Dios nos habla a través de su palabra. La Biblia dice: no matarás. Hay algunos abortos que son naturales, nosotros entendemos perfectamente eso, pero hay algunos abortos que son inducidos y eso es pecado, eso trae consecuencias. Entonces, no debemos de permitir ni tampoco debemos de apoyar. Si hay alguna situación difícil donde la hija pues ya se adelantó, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ayudarle, tenemos que decirle: hija, no vas a abortar. No es que no quiero que se enteren, es que no quiero que sepan, no lo vas a hacer. Te vamos a ayudar, pero tendrás que asumir las consecuencias de tus actos. Ante otra situación que les comentaba, de repente por ahí ya el hijo o la hija ya tienen otros gustos, otras preferencias. ¿Qué hacer? Necesitamos guiarle, necesitamos decirle: mira, esto dice la palabra de Dios, la Biblia dice esto, y tú tienes que amar la palabra de Dios, tenemos que respetarla, tenemos que obedecer la palabra de Dios. Hermanos, debemos de saber qué hacer y debemos de guiar a nuestros hijos a amar la palabra de Dios. La Biblia dice en San Juan, capítulo 8, San Juan 8:32, bueno, desde el versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres, hermanos, de cualquier ideología, de cualquier enseñanza. Si nosotros leemos la Biblia, vamos a saber la verdad, vamos a saber lo que Dios quiere que hagamos, cómo debemos de actuar, cómo debemos de conducirnos.
Esto es muy importante. Entonces, debemos entender que el pueblo de Israel falló, fue destruido, fue llevado cautivo porque no quería leer la palabra de Dios, los mandamientos, y sufrió, hermanos. Todavía el pueblo de Israel sigue esparcido, apenas está nuevamente en los últimos años se ha ido otra vez acercando. Hay muchos viajes a Jerusalén últimamente. ¿Por qué? Porque están regresando a la nación de Israel, pero sufrieron mucho porque no quisieron leer y porque no quisieron obedecer lo que Dios decía en su palabra y a través de sus profetas. Pero Dios no quiere que nos suceda eso. Dios quiere que nosotros escuchemos y hagamos lo que la palabra de Dios dice. Mire, hay algo que yo quiero mencionarle y lo que dice ahí en San Mateo capítulo 24. Dios nos habla a través de estas señales que están sucediendo y sí habla de lo que va a suceder con el pueblo de Israel, pero también nos habla a su iglesia. Señales antes del fin. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Todo eso ya lo estamos viendo, hermanos. Vamos a seguir viendo terremotos, vamos a seguir viendo pestes, epidemias, vamos a seguir viendo este tipo de situaciones. Pero ¿qué nos dice el versículo 9? Esto también, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Hermanos, vamos a ser aborrecidos. La gente no nos va a querer aceptar, no va, no va a pensar igual que nosotros, porque nosotros creemos lo que la Biblia dice. Vamos a defender lo que la palabra de Dios dice. No vamos a apoyar esas doctrinas de demonios, no vamos a apoyar esas ideologías demoníacas, no vamos a apoyar a esas enseñanzas. Nosotros vamos a apoyar lo que la palabra de Dios dice. ¿Y sabe qué va a pasar? Va a haber persecución, va a haber problemas, vamos a ser aborrecidos por no aceptar ese tipo de enseñanzas. Y dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y a unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y eso está pasando. Ya muchos ya no van a la iglesia, ya muchos ya no siguen el camino de Dios, mas al que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hermanos, hay dos cosas que están por acontecer. Antes de que Cristo venga por su iglesia, estas dos cosas van a suceder. La última, el evangelio será predicado en todo el mundo. Ya se está avanzando bastante, más con los medios de comunicación, las redes y todo, pero hay algo que va a suceder y tiene que ver con la persecución. Hermanos, va a haber persecución. Antes de que Cristo venga, va a haber persecución para que Dios purifique a su iglesia, para que Dios limpie y los verdaderos cristianos, los verdaderos hijos de Dios, nos vamos a ir con Cristo. Nos vamos a ir. ¿Cuántos quieren irse con Cristo? Hermanos, todos, pero no es fácil. Vamos a ser probados. Así como el oro es probado por el fuego, así nosotros vamos a ser probados.
Y yo quiero que usted esté preparado. Yo quiero que usted sepa qué hacer ante la situación que se pueda presentar, aún en su familia. ¿Qué podemos hacer? Porque la Biblia dice que va a haber problemas, unos a otros se entregarán. La misma familia nos puede acusar de que somos intolerantes, de que no los aceptamos, de que los estamos discriminando, de que estamos hablando de lo que la Biblia dice y no estamos haciendo eso, pero Él puede acusarnos equivocadamente porque así están las leyes. Y entonces eso nos va a ocasionar problemas. Pero sabe que la Biblia dice que no debemos de temer, que no debemos de temer a los que matan el cuerpo, porque el alma y el espíritu no pueden. Nuestra alma y nuestro espíritu se va con Cristo, aunque este cuerpo va a perecer. Otra de las situaciones que nos puede ayudar, tercer consejo, en una situación de caos, hermanos, debemos de confiar en Dios y creer que Dios siempre está pendiente de nosotros. Ante una situación de caos, hermanos, crea en Dios, crea plenamente en Dios. No se deje guiar por otras ideas, otros malos pensamientos que Satanás ponga, que Dios ya lo abandonó, que Dios no lo va a perdonar, que no va a ser salvo. No, 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 hermanos, ante esa situación, crea en que Dios está al pendiente de usted, de mí. Y volvemos otra vez al Salmo 11. Vamos a retomar nuevamente este pasaje y dice nuevamente, versículo 4, Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Fíjense, ante una situación de contingencia, ya sea de incendio, ya sea de terremoto, hay una de las recomendaciones, dice, en caso de emergencia, la indicación es para los padres, no pierda de vista a sus hijos o no pierda de vista a sus niños. Es decir, debemos estar siempre al pendiente de ellos. Y eso es exactamente lo que Dios nos dice a nosotros, hermanos, ante la situación que estamos viviendo. No nos quedemos así como que sin hacer nada, o que estamos pensando que esto es ajeno a mi familia, que no va a pasar, que no le va a llegar esa situación o no se va a presentar, hermanos. No debemos de pensar eso. Debemos de estar al pendiente de nuestras hijas, de nuestros hijos, con quienes se juntan, qué hacen, qué es lo que ven, de qué hablan. Es decir, no debemos de pensar así como que no, pues ellos son cristianos, ellos aman a Dios, leen su Biblia. No, hermanos, Satanás, ¿sabe qué? Los de allá afuera ya le pertenecen. Satanás está buscando a los hijos de Dios, a los de aquí que están aquí en la iglesia, en el templo, que están buscando a Dios. A ellos Satanás quiere engañar. A ellos les interesa Satanás, no a los que están allá afuera. ¿Y qué tenemos que hacer? Debemos de velar por nuestra alma, pero debemos de velar también por la vida de nuestros hijos. ¿Qué están haciendo? Esto es muy importante. Dios nos está recordando que debemos de velar por nuestra alma, pero también, hermanos, que debemos de enseñarles a nuestros hijos a confiar en Dios y saber que los ojos de Dios están siempre con ellos y están siempre atentos a ellos también. En otras palabras, jóvenes, niños, manténganse firmes en la doctrina sana, en lo que dice la palabra de Dios, en los mandamientos. No te preocupes, porque quizás a lo mejor te estás preocupando, estás pensando, bueno, ¿qué voy a hacer ante las enseñanzas que nos van a dar, ante los nuevos libros o ante las ideologías? ¿Qué voy a hacer?
cómo me va a ir? Recuerda que Dios va a estar contigo. Recuerda que Dios te va a ayudar para mantenerte firme. Pero también es importante que tú sepas cómo actuar. Y hay una de las cosas que la palabra de Dios nos enseña que debemos hacer. Y una de ellas la encontramos en Filipenses capítulo 4, Filipenses 4:8. En este pasaje, Dios nos habla ante las situaciones que se nos presente, cómo actuar. Porque en ese momento quizás no va a estar el pastor, no va a estar tu papá, no va a estar tu mamá. ¿Qué voy a hacer? No va a estar tu maestro de escuela dominical. Entonces dice, por lo demás, hermanos, Filipenses 4:8, todo lo que es verdadero, esto que está haciendo la gente o que me piden hacer, es algo que tiene que ver con la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la verdad. Esto es algo verdadero, es algo que tiene que ver con la verdad o es una mentira. Es algo que tiene que ver es algo diabólico, es algo que está destruyendo la vida de las personas. Entonces no lo voy a hacer, no voy a apoyar esta enseñanza, esta ideología. Todo lo honesto tiene que ver con honestidad o tiene que ver con engaño, tiene que ver con falsedad, con robar, con hacer algo indebido. Entonces, si no tiene nada que ver con la honestidad, no voy a hacerlo. Todo lo justo es algo justo, tiene que ver con la justicia o es algo que a Dios no le agrada, algo injusto. Todo lo puro, Dios es santo. Escuchamos, Dios nos recuerda, hermanos, dice, sin santidad nadie verá al Señor. Sed santos porque yo soy santo. Entonces, si yo quiero ver a Cristo, si yo quiero irme a la gloria, debo de vivir una vida santa. ¿Es algo amable o es algo que tiene que ver con el bullying? ¿Es algo que tiene que ver con discriminación, con no aceptar a los demás? Nosotros como cristianos sabemos que Dios ama al ser humano. Dios ama a todos, Dios nos ama. Dios ama a su creación. Pero ¿sabe lo que Dios no ama? Es el pecado. Dios no ama el pecado, pero Dios ama a todas las personas. Y Dios, Jesucristo, murió por ellas en la cruz del Calvario. Solamente Jesucristo puede cambiarnos, puede transformarnos. Entonces, es algo amable, es de buen nombre, es algo que podemos hablar, que podemos comentarlo sanamente, sin ningún problema. ¿Hay virtud alguna? Tiene que ver con alguna cualidad, alguna virtud, amor, gozo, paz, algo que tiene que ver con que honre a Dios. Si es algo digno de alabanza, en esto pensar, ¿sí? Vamos a hacerlo. Entonces es algo que nos puede ayudar. Y hay otra cosa también, cuando estés en otro lado, porque jóvenes, no siempre vas a estar con tus padres. Muchos quizás bueno, la mayoría, yo pienso que todos, pero por ahora los que ya están terminando su nivel de preparatoria, de bachillerato, van a salir. Algunos quizás van a estudiar por acá, otros en Oaxaca, algunos más van a ir a otro lugar. ¿Cómo deben de actuar? ¿Cómo conducirse? Porque algunos empiezan a estudiar en la universidad, estudian medicina, estudian otras carreras y de repente ya piensan diferente. De repente ya no quieren buscar a Dios, ya no quieren asistir a la iglesia, de repente ya tienen otros gustos, otra forma de pensar. Entonces, ¿qué pasó ahí? No estaban sólidos los fundamentos, no estaban firmes. Entonces, debemos de instruir a nuestros hijos, debemos de cuidarlos, debemos de que en ellos esté bien cimentada, bien firme la palabra de Dios. Pero hay otra cosa que les puede ayudar, jóvenes. Todo, igual nosotros, a todos los adultos, a todos, ante una decisión que necesitamos tomar y no sabemos si es buena o es mala, pregunta, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Eso te va a ayudar. Repito, ante una situación que vas a tomar, pregunta, ¿qué haría Jesús en mi lugar?
Si Jesús estuviera en mi lugar, Él iría a ese lugar. Porque a veces los jóvenes dicen, bueno, me están invitando a esta fiesta, no está mi papá aquí cerca, no está mi mamá, no, aquí no me ven los líderes, ¿voy o no voy? Pues aquí no me van a ver, pues a lo mejor voy. Pregunta, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Otra pregunta, ¿qué quiere Jesús que haga en este lugar? Porque a lo mejor alguien dice, pues yo sé, Dios quiere que hable de Cristo. Y hice una fiesta del salón. Hermanos, ¿a esa fiesta vas a ir a hablar de Cristo? No vas a poder. Entonces no te engañes. No estés pensando que a esa fiesta tú vas a hablar de Cristo. Definitivamente dices, yo creo que no. No voy a poder. Se van a burlar de mí. Van a decir, pues ¿a qué vienes? Van a querer que yo baile. Y si digo que no bailo, van a decir, pues entonces, ¿qué haces acá si no bailas? Entonces, pienso que no debo de estar en ese lugar. Ya habrá otro momento en el cual yo pueda hablar de Cristo, ¿sí? Entonces, debemos entender eso, hermanos. No debemos de engañarnos. No debemos de pensar, no, yo voy, a mí no me va a pasar nada. No, hermanos. Debemos de saber que Dios nos advierte y Dios nos habla a través de su palabra y nos dice, no te engañes. Por eso, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué quiere Jesús que haga en este lugar? Y eso también nos va a ayudar a tomar buenas decisiones. Otra cosa, ya vamos a terminar. Otro de los consejos. En una situación de caos, debo de reconocer la causa de esa aflicción. Es decir, debo de reconocer por qué estoy en esa situación o por qué está sucediendo eso o qué pasó, si tiene que ver con algo de algún fenómeno natural. ¿Sí? Versículo 5. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Entonces, hermanos, cuando ha ocurrido una emergencia, siempre es necesario conocer las causas. Hubo una explosión, ¿qué pasó? Tiene que ver con el gas, tiene que ver con algún incendio, ¿por qué fue provocado? Tiene que ver con algún accidente, ¿por qué pasó ese derrumbe? En nuestra vida, de igual manera, debemos hacer exactamente lo mismo, buscar la causa de nuestra aflicción. El versículo dice que Dios prueba al justo, es decir, que debemos de nosotros de entender si es una prueba que Dios nos está enviando para acercarnos más a Dios, o eso que estamos viviendo es porque descuidamos nuestra vida espiritual, es porque empezamos a coquetear con el pecado, es porque dejamos de asistir a la iglesia, es porque dejamos de leer la Biblia, es porque dejamos de orar, pues dejamos de reunirnos. Nosotros debemos de entender eso. ¿Por qué mis hijos están así? ¿O por qué yo estoy actuando de esa manera? ¿Qué está pasando? Entonces, eso nos va a ayudar a que nosotros podamos hacer los cambios que Dios quiere a través de su palabra. Dios dice que Dios prueba también al justo. Las pruebas, hermanos, las pruebas nos acercan a Dios. Las pruebas Dios las permite para acercarnos a Dios. Una prueba puede ser una enfermedad, una prueba puede ser alguna situación económica, alguna otra situación que tiene que ver con tal vez con algún familiar, a lo mejor algún ser amado ya falleció. Son pruebas que suceden, que pasan. Pero las tentaciones, Satanás las pone para alejarnos a Dios. Entonces nosotros debemos de entender qué fue lo que pasó. Fue una tentación y que la cual yo no vencí, la cual mi familia, mis hijos, mis hijas no vencieron y por eso están afrontando las consecuencias de sus actos, o tiene que ver con una prueba. ¿Y qué podemos hacer, hermanos? La Biblia dice ahí en Santiago capítulo 1, cuando estemos en una situación de prueba, dice en Santiago capítulo 1, versículo 12.
Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hermanos, debemos de tener presente que si eso que estamos viviendo es a causa del pecado, debemos de arrepentirnos, debemos de cambiar nuestra manera de vivir, debemos de pedirle perdón a Dios y cambiar, hacer cambios en nuestra vida. Pero si tiene que ver con una prueba, algo que Dios está permitiendo que estemos pasando, que eso nos acerque a Dios, que eso nos haga leer más su palabra, orar más, reunirnos y buscar la ayuda de los pastores, buscar ayuda de otros líderes y asistir a la iglesia. Yo les invito a ponerse de pie. Hermanos, Dios quiere que nosotros le amemos más cada día, que al igual que ante las situaciones de contingencia se nos dice qué debemos hacer, Dios el día de hoy nos está diciendo que debemos de prepararnos, que debemos de estar alerta ante lo que pudiera presentarse, pero que debemos de confiar en Él. Dios no nos va a abandonar, Dios va a estar con nosotros. Él dice en su palabra: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No tengas temor, no tengas miedo ante las cosas que pudieran presentarse, ante la hora de la prueba, porque Dios está para fortalecernos. Oremos a Dios.